que hacemos en este precioso recinto modernista de San Pau, en conmemoración precisamente de este Día Internacional que se celebrará el próximo miércoles. Hemos querido hacer un evento un poco especial porque vamos a hablar de las pacientes digitales. En el momento en que te dan un diagnóstico de cáncer, es un poco un golpe en el cual, por mucho que te expliquen, puedes tener dificultades de procesar toda la información que te van dando. Entonces, siempre es interesante disponer de buena información en formato online, una buena información que se tiene que saber buscar y saber encontrar. En mi caso, me diagnosticaron de cáncer de mama la primera vez en 2012, ¿de acuerdo? Cuando a mí me diagnosticaron, cada uno se toma esto como puede, básicamente. Entonces, yo lo que pensé en una manera de afrontarlo era cómo combinar el aspecto personal con el aspecto profesional. Yo profesionalmente me he dedicado durante muchos años a la divulgación de la ciencia en el hospital clínica, la divulgación de enfermedades, de todo aquel tema que pudiera ayudar al paciente para estar mejor. Y he tenido la oportunidad de ver cómo una buena información dada puntualmente cuando se necesita puede ayudar a bajar los niveles de ansiedad de una persona que está pasando por este trance. Entonces, a mí lo que se me ocurrió es desarrollar lo que sería Chemio. Chemio aúna la experiencia personal y la experiencia profesional. Estaba pensada, yo me iba a mis quimioterapias con mi PC y hice toda una tabla de efectos con un Excel, ¿no? Con la idea de ver qué podríamos hacer durante todo este tiempo que pudiera ayudar a otras pacientes. Ahí poco a poco y con la ayuda de mi oncóloga, la doctora Monse Muñoz, fuimos elaborando un contenido que es confiable para todas aquellas pacientes que están en el mismo trance. Y progresivamente fuimos evolucionando y fuimos consiguiendo hacer todo un repositorio de consejos y de ayuda y finalmente desarrollar lo que sería la aplicación Chemio. La aplicación Chemio consta de más de 50 efectos secundarios que sufren habitualmente las pacientes que están en tratamiento de cáncer de mama y además te indica la intensidad, porque pacientes somos muchos y somos de diversos tipos. Hay algunos que por una cosa pequeñita nos asustamos y hay otros que casi se están muriendo para que vayan al médico. Entonces, el poner las intensidades de una manera objetivable, gracias a un estándar que utilizan los médicos en los ensayos clínicos, nos podría decir en dónde estábamos, ¿vale? Tengo más de 4 vómitos al día, más de 2 diarreas, ¿de acuerdo? Y es otra manera de situar con la información dónde estás. Finalmente también le pusimos consejos higiénico-dietéticos, ¿vale? Para que con estos consejos pudiéramos ayudar a autogestionar, porque es muy importante el empoderamiento, ¿vale? El empoderamiento ayuda a las pacientes Disculpad un segundo que tenemos un pequeño tema con el... A ver. Bueno, me quedo aquí. El empoderamiento de las pacientes permite que tengan un mejor cuidado. Esto es así, no nos engañemos, ¿de acuerdo? Cuando la persona es consciente de su enfermedad, sabe lo que lleva, se hace más resistente a los cambios de centros, a los cambios de especialistas y puede ayudar llevando su propia historia a que haya una continuidad asistencial, ¿de acuerdo? Es fundamental que en la medida de lo que podamos estemos bien informadas de lo que nos está pasando y de lo que nos están tratando para poder llegar a tomar decisiones compartidas.
Cuando pasamos ya al cáncer más avanzado, tenemos que poder decidir, junto con nuestro equipo que nos trata. Ellos son los que de alguna manera, nos orientan. Pero a mí se me ha dado el caso de hacer una reacción alérgica a un medicamento y que un grupo de los que me atendían lo supiera y otro grupo no lo supiera. Soy yo la que he hecho de corriente y la que ha ayudado a mi mejor cuidado. Os puedo explicar también un caso muy famoso que es el de un bostoniano, David Bronkhart. Este hombre le diagnosticaron de una metástasis directamente y le dieron unas pocas semanas de vida. Por suerte, se encontró con un médico humanista que le recomendó una asociación de pacientes. Esta asociación de pacientes le dijo dónde había un tratamiento que se estaba aplicando a pacientes de su tipo y su clase. David Bronkhart, que tenía pocas semanas de vida de perspectiva, ahora mismo sigue dando conferencias y han pasado 10 años. Por lo tanto, es súper recomendable que se tome en la medida de lo posible, siempre en la medida posible, las riendas de la propia enfermedad. Antes os explicaba, Chemio, que ha sido como un poco mi trabajo como paciente de intentar ayudar a otros pacientes, ¿de acuerdo? Me es grato anunciaros esto que estáis viendo ahora, que es un primer artículo de unos cuantos que vamos a publicar, que hemos hecho con Chemio y con pacientes del Hospital Clínic. Y este primer pequeño logro es muy grande, porque no nos llegamos a dar cuenta de que poner los datos de los pacientes en la historia clínica de los pacientes es importante y no es tan fácil de hacer. Y este artículo explica la primera vez que se han conectado datos de una aplicación como Chemio en una historia clínica del Hospital Clínic. Con lo cual, cuando el médico, sea el oncólogo, sea el médico de primaria, porque estamos en una plataforma que también pueden ver los médicos de primaria, abre el historial del paciente, puede ver en qué momento y a qué hora y en qué intensidad ha reportado un efecto el paciente. Con lo cual vamos haciendo una visión más global de lo que le pasa al paciente cuando no está en el entorno clínico. Y esto es una de las cosas que quería comentar como un gran tema de que vamos avanzando, que vamos luchando y que entre todas es muy importante el hacer una paciente empoderada, hacer buenos contenidos digitales y ayudar a los que no saben a navegar por los contenidos digitales. Ahora, si os parece, daré paso a la primera mesa de este acto que moderará Julia Massó y que os hablará también un poquito más sobre el tema de las pacientes digitalmente empoderadas, no sin antes explicaros la encuesta que habéis ido rellenando a lo largo de estos días y que ha sido fabulosa. Lo que pasa es que tenemos un sesgo con esta encuesta y es que la hemos hecho en Instagram. Por lo tanto, ha llegado a pacientes que son activas digitalmente. ¿De acuerdo? Esto ya... Disculpadme. Bueno, ya lo hará ahora mismo Julia. Disculpad, Vale. Entonces, básicamente, lo que os quería comentar... Lo que os quería comentar es que la encuesta que hemos hecho sobre el uso de los medios digitales entre nuestras seguidoras de Instagram ha sido que se hace un uso exhaustivo del... Ahí lo tenemos. ¿Vale? Se hace un uso exhaustivo de lo que son los recursos digitales. Recordamos, estamos en un mundo que ya es un sesgo porque la gente que no está entrando en Instagram, que hay un porcentaje bastante elevado, no está aquí. Pero estos son los resultados. Tenemos, buscas cáncer de mama en Internet, que es el primer quesito, ¿vale? Y tenemos un 93% de las seguidoras de nuestro Instagram que dicen que sí. ¿De acuerdo? ¿Has asistido a alguna sesión de información online relacionada con tu enfermedad?
Luego tendremos una segunda mesa en la que se hablará de sesiones online de medicina integrativa, importante y accesible. Aquí estamos ya en que un sí un 55%, un no un 45%. ¿Sigues alguna cuenta en redes sociales relacionada con el cáncer de mama? Brutal, 100% sí. Bueno, de hecho nos están siguiendo nosotros, o sea que también esta pregunta. ¿Vale? ¿Utilizas el registrador de actividad física? Un 84% sí. O sea, somos pacientes empoderadas las que estamos siguiendo Chemio. ¿Utilizas dispositivos online? También un 97% sí. Y por último, ¿consultas tu historia clínica online? Un 80%. Son cifras muy elevadas. Claro, esto de la misma encuesta la tendríamos que hacer fuera del entorno de Instagram. Bueno, no me demoro más, que vamos con un pelín de retraso y le paso la palabra a Julia Massó, que introducirá la próxima mesa y a sus participantes. Muchísimas gracias por estar siguiéndonos. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Aplausos para Inma. Bueno, primero de todo, disculparos por la tardanza que hemos tenido. Introducimos la primera mesa redonda, donde convertirse en una paciente digital, convertirse en una paciente digital puede ayudarnos a afrontar la situación actual con más calma y a mitigar la ansiedad ante un diagnóstico. ¿Pero qué es una paciente digital? Una paciente que participa activa y plenamente en su atención médica y en su tratamiento, recolectando información sobre sus condiciones, usando Internet, herramientas digitales con estrategia. ¿Qué significa las ES de e-pacientes? Pacientes electrónicas que recopilan información a través de medios digitales, equipadas, disponen de diferentes herramientas para observar su propia evaluación sanitaria. Están activas, los médicos cuentan con ellas, están comprometidas, colaboran y comparten su responsabilidad con el médico. Empoderada, puede ayudar a una mejora de su proceso asistencial, y experta, al centrarse en sus condiciones específicas, puede convertirse en expertas, como decía Inma, en sus casos y tratamientos. Hoy contamos con 3 personas que fueron diagnosticadas con cáncer de mama y que decidieron empoderarse contra esta enfermedad y compartir estas vivencias. Durante los próximos minutos nos acompañarán en esta mesa redonda para contarnos su experiencia como pacientes digitales en cáncer de mama y qué recursos han utilizado. En primer lugar, contamos con Rosa Olmos, que contamos con ella, si puedes venir. Puedes sentarte, si puedes, sí. Rosa Olmos es defensora del paciente y representará a la paciente activa y comprometida. Cuando el cáncer irrumpió en su vida, decidió profesionalizarlo, explica Rosa. Decidió ser una paciente empoderada para liderar su enfermedad. Ahora, con la metástasis, su compromiso y responsabilidad son con la investigación, y actualmente es la secretaria de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico. Ahí llega el micrófono. Muchas gracias. En segundo lugar, tenemos a Teresa Ferreiro, paciente empoderada, que enseguida la veremos en pantalla. Paciente empoderada en defensa de la salud, representará a la paciente experta y empoderada. Cuando tenía 36 años, Teresa pasó por un cáncer de mama y, a partir de esa experiencia, decidió que quería empoderar a las personas que pudieran estar pasando por lo mismo y así poder tomar el control de sus vidas y su salud. Actualmente es coach profesional certificada para pacientes y fundadora y CEO de la empresa Soul Reconnect, y fundadora y directora de la Asociación de Pacientes Baby Beatles. Y por último, contamos con Pilar Ros, que ahora también la veremos en pantalla. En 2020, paciente alfabetizada tecnológicamente, que representará a la paciente electrónica y equipada. En 2021 le diagnosticaron cáncer de mama metastásico, una enfermedad con manifestaciones clínicas muy variables y que actualmente constituye uno de los grandes retos en la investigación y en la práctica en oncología. Y poco después del diagnóstico decidió abrir una cuenta de Instagram y convertirlo en una especie de diario, pues relatando su día y su convivencia con el cáncer de mama. En primer lugar, las 3, me gustaría que contarais un poco vuestra experiencia ante vuestro propio diagnóstico con el cáncer, y en segundo lugar, según la definición que hemos dicho a toda prisa antes, ¿cómo os convertisteis en pacientes digitales?
Si quieres empezar tú, Rosa, ya que estás aquí. Yo creo que, bueno, lo he contado alguna vez, o más de una vez, hace 15 años, cuando me diagnosticaron el cáncer de mama, la primera noticia, el oncólogo me la dijo, además, diciendo, vas a intentar pasar el mejor verano de tu vida. Yo recuerdo que pensé, ¿cómo me está diciendo pasar el mejor verano de mi vida cuando me está diciendo todo un plan de pruebas, que no sabía algunas ni qué significaba, ¿no? Y esa misma incertidumbre, dije, no, a ver, un momento, yo es que voy a hacer las pruebas que me dice, pero voy a saber qué quiere decir él con pasa el mejor verano de tu vida, cuál es la dimensión de la tragedia. Y la única manera de saberlo era buscar información. Yo siempre digo que ser paciente empoderado no es ser paciente que duda o que protesta, o no es tener argumentos para contradecir, sino tener argumentos para entender, para hablar de tú a tú con tu oncólogo. A partir de ese momento, tú tienes que tomar decisiones de vida real y tienes que saber qué significa pasar un mejor verano o no pasar un mejor verano. Si las pruebas que te están diagnosticando, que te están prescribiendo son que buscan, ¿no? Y que lo que espera el oncólogo sea, lo has entendido tú bien, ¿no? Oye, 6 sesiones, no 7, ¿por qué 6 y no 7? ¿Qué necesitas tú para llegar a esas 6 o 7 sesiones? Entonces yo lo de profesionalizar siempre lo he dicho, ¿no? Igual que pues cuando yo estaba en temas de consultoría, te daban un trabajo y tenías que saber lo máximo de ese sector, o cuando eres madre dices, bueno, voy a saber lo máximo de papillas, ¿no? Pues oye, voy a saber lo máximo posible, pero para quitarte miedos, conseguir tranquilidad. Lo conocido siempre lo dominamos, ¿no? Lo desconocido puede con nosotros. Y sobre todo, forma parte entonces de un compromiso con tu oncólogo, con el equipo que te atiende, de decir, bueno, avanzamos juntos, estamos haciendo vosotros una parte y yo otra, ¿no? Igual de comprometida que la vuestra. Es un de tú a tú para ganar en salud, ¿no? No, y iba a decir que lo que es fundamental en ese aprendizaje es buscar fuentes fiables. Y gracias, nos podéis llegar a imaginar lo que ha cambiado en 15 años este mundo. Ha cambiado de una manera, o sea, actualmente hay recursos a nivel internacional, incluso en español, y a nivel pues, cercano como Chenio. O sea, puedes llegar hasta donde tú quieras. No es excusa no saber. Lo importante es saber buscar y después, yo también digo, en la confianza con tu pueblo, con el equipo, decir, oye, he buscado esto, he encontrado esto. También vas aprendiendo que no lo último que has encontrado es lo que te va a salvar. No, vas conociendo y vas sacándote miedos, ¿no? Totalmente, y al final, como decías un poco, eres tú el experto en tu propio caso. ¿Cómo lo vivisteis vosotras, Pilar y Teresa? Si quieres empezar tú, Teresa. Vale, bueno, muchas gracias. Antes de nada, lamento muchísimo no poder estar ahí en persona. Me pilláis en Canadá y, bueno, al menos puedo compartir estos momentos con vosotras, que siempre es un placer. Gracias por invitarme, Xemi, por pensar en mí. Y, bueno, dicho esto, cuando a mí me diagnosticaron el cáncer de mama, recuerdo, antes lo decía Inma, ¿no? Esta sensación de que todo te da vueltas, de dónde te agarras, de qué te fías. Y mi sensación sobre todo fue la de perder el control, ver que todo el mundo quería opinar, todo el mundo quería decir y yo no sabía muy bien a dónde agarrarme. Y como decía Rosa, ¿no? Todo este proceso pasa mucho por saber qué información necesitas y dónde encontrar esa información. Y para mí el proceso fue, además de la información, un proceso emocional de decir, sí, vale, y una vez que tengo la información, ¿yo qué necesito dentro de mí para ser capaz de tomar las riendas de todo el proceso? Porque creo que a nivel emocional también es muy importante el pensar en la vivencia del cáncer, no como un problema o como un obstáculo, sino esta es la situación que tengo yo hoy, día a día. ¿Qué quiero hacer con ella? ¿En qué quiero transformarla? Para mí el empoderamiento
viene de ahí. Así ya me presento un poco. Por eso me hice coach profesional, porque creía que para lograr realmente tomar las riendas necesitabas hacer un trabajo de saber, de conectar contigo mismo y saber hacia dónde quieres ir. Y a partir de ahí ser capaz de hablar con los médicos de tú a tú, porque muchas veces, aunque tengas la información, bueno, pues tenemos a lo mejor unas barreras que nos impiden atrevernos, ¿no? Que nos impiden ir y decirle lo que queremos, que nos impiden plantearle nuestras dudas. Y para mí el camino del empoderamiento fue ese. ¿Por qué hoy estoy en esta mesa y es un tema para mí muy importante, todo el tema digital? Porque si bien al principio busqué mucha información en Internet, evidentemente, y es verdad que hay que saber dónde buscar, después escribí un libro precisamente por eso, porque quería saber dónde, dar la información a las mujeres que quisieran buscar. Después comprendí que todo este trabajo que yo hago yo más emocional se podía llevar también al online. Y entonces mi experiencia ahora con todo mi trabajo con pacientes es fundamentalmente a través de Zoom, a través de cursos que hemos hecho y que hemos diseñado, y me encanta ver que la conversación con las pacientes puede ser con redes sociales y puede ser también a través de un diálogo que incluso no tiene por qué ser en tiempo real. Puede ser a través de otras maneras, ¿no? Puede ser, pues eso, a través de pequeñas píldoras que ellas ven, después intercambiamos. Por tanto, para mí esa es utilizar todos los medios que nos ofrece la tecnología para llegar a las pacientes y para poder daros lo que necesitáis en cada momento. Realmente, y caminos súper diferentes de los que habéis explicado, pero al final con un objetivo en común. Pilar, ¿tú cuál fue tu experiencia y cómo te convertiste en paciente? Hola, bueno, primero también disculparme por no estar ahí, pero esta mañana he estado en tratamiento precisamente, he llegado a las 3 casi a casa. De hecho, aún estoy un poco con el efecto del antihistamínico, así que voy un poco lenta. Pero de la misma manera que comparten mis compañeras, creo que casi todas las personas con las que yo he hablado en el momento en el que reciben el diagnóstico, hacemos eso que nos dicen que no tenemos que hacer, de buscar en Internet, ¿no? Y empezar a googlear, tal vez no los contenidos o no las respuestas que serían más aconsejables de buscar, pero es inevitable. Entonces, yo también por mi trabajo soy terapeuta en adicciones, sé que es un ámbito diferente, pero una de las cosas que siempre nos han enseñado es precisamente que el paciente, ¿no?, tiene que estar muy empoderado de su enfermedad, tiene que saber cómo funciona su enfermedad para precisamente reconocer cuáles son sus factores de riesgo, cuáles son sus signos de alarma. Entonces, yo creo que al final esa idea, ¿no?, de empoderamiento de la enfermedad es aplicable a cualquier enfermedad crónica. Para mí es importante, por ejemplo, ahora que sé que me duelen las manos, ¿no?, o las articulaciones por culpa del tratamiento hormonal, por poner un ejemplo, pues que ese dolor no significa que haya algo que está mal de entrada, ¿vale? Entonces, es dolor. Y eso, a mí, por ejemplo, me da tranquilidad, ¿no? Otra cosa es que luego yo busque cómo paliar ese dolor y poder tener esa comunicación con mis médicos, con mi equipo médico, para poder paliarlo en todo caso, ¿no? Y al revés, si en algún momento hay un síntoma que no es conocido o que en principio no sé por dónde viene, pues tener la manera de poder hablar con mi equipo médico, pero de yo también poder leer al respecto. Yo soy de las que funciona al revés. Me gusta primero hablar con mi médico, mi doctora, y una vez ella me ha dado la información, entonces yo busco un poquito más, ¿no? Para mí fue muy importante entender el tipo de tumor que tenía. Al principio las personas, en mi caso es un tumor HER2 hormonal, y era como, ¿qué significa HER2 positivo? ¿Qué significa hormonal? ¿Qué significa metastásico? Porque no es lo mismo que te digan que tienes, pues como en mi caso, 4 micronódulos en los pulmones, a que te digan, pues yo que sé, que tienes algo en los huesos, porque el tratamiento será diferente, ¿sí? Entonces, es importantísimo encontrar fuentes fiables, porque si no es lo que decía Teresa, es que todo el mundo te empieza a bombardear de información, alimentación. Ah, pues esto no lo puedes comer. Al revés, pues esto cada día
tienes que comer no sé cuántos y empiezas un poco a saturarte de información. Entonces, yo creo que desde las herramientas digitales tú tienes la capacidad de ir desgranando un poco desde tu necesidad, porque además, aunque pueda haber otra persona que tenga el mismo tumor que yo, con la misma metástasis que yo, con todo muy parecido, y llevemos caminos un poco diferentes, porque somos diferentes cada uno de nosotros. Entonces es importante individualizar toda esa información, ¿no? Que al final muchas de las páginas en general que te encuentras son muy amplias y con muchas generalidades, entonces necesitamos herramientas como pueden ser la plataforma misma de Shemio, que te va dando como un acercamiento más individualizado, ¿no? Y te ayuda un poquito más. Hay de todo. Hay personas que no quieren saber demasiadas especificaciones sobre su enfermedad, que ponen en manos y confían plenamente en el equipo y les dicen tal día, tal hora para hacer esto y ellos van. Yo no he sido así. No porque no confíe, confío 100% en mi equipo médico, pero después creo que hay toda una parte que es mi responsabilidad sobrellevarla. Y claro, como no puedes ir dando palos de ciego, necesitas a alguien que te guíe. Y desde allí todo lo que es el apoyo digital, al menos para mí, ha sido una herramienta buenísima. Incluso en momentos de quimio y con todo el tema del COVID, es que no te podías mover de casa. A mí me daba miedo, aún me da un poco de miedo coger el transporte público. Entonces, poder acceder a contenidos digitales validados y con rigor científico, pero cercanos, que los pueda entender cualquier persona sin conocimientos previos científicos, pues a mí me ha generado mucha calma y me he sentido muy acompañada. Importante esto que destacas, ¿no? Es de la fiabilidad y la calidad y el contraste de las informaciones, siempre hablar con tu médico. Ahora sí que me gustaría hacer otra ronda más podéis ir interviniendo una a la otra. Pues voy a empezar contigo, Teresa. Ay, perdona, Rosa. Como paciente metastásica involucrada en la investigación actual, ¿qué significa para ti ser paciente activa y comprometida? ¿Y cómo crees que puedes ayudar en la investigación? ¿Cómo os involucráis específicamente desde la Asociación de Cáncer de Mama, metastásico, en el gobierno, etcétera? Gracias, la asociación ahora de la que estoy cinco años. Yo creo que hay como dos vertientes. La asociación funciona pues de apoyo de pacientes, lo cual es una gran ventaja cuando vas a decir, oye, me han dado tal tratamiento y a los 3 días, pues estos me meten las manos. Pues tienes un cerrado de Facebook que hay casi diría, si puedes, algo dirá, yo tengo este mismo efecto secundario, pero o sea, lo que a mí me encanta es que todas hemos aprendido a dar consejos con la boletilla de consulta a tu oncólogo, esto es fundamental, ¿no? Tenemos un entorno que no es el consejo, sino el conocimiento de una situación y que además es consciente que no lo estén ratificando ese efecto secundario o esa circunstancia tienes que opinar. Es información entre pacientes de calidad, porque de calidad que son pacientes de patología, una metastásica tiene muchas variables. Luego, a nivel asociación, nosotros fomentamos mucho que la paciente sea muy consciente y quizá necesite entrar en un ensayo clínico. Pero para entrar en ese ensayo clínico también es necesario saber tener una ventaja para un acceso
rápido a ese tratamiento, dando también mucha información, seguimiento. Entonces, no todos los ensayos están en hospitales, tienes que un oncólogo lo tiene él, tú tienes que saber que hay un ensayo donde puede ir bien, reclamarlo, ¿no? Lo mismo que chicas que quizá todo el marco que hay de acceso a valores innovadores tienen que pedir tratamientos. Palabra terrible, pero es que estamos hablando que hay una demora en el acceso a esos tratamientos de 2 años. Este compartir y este fomentar que la vida nos va de ese acceso a la investigación, de ese acceso a esos tratamientos, solamente se puede hacer si siempre lo que has estado compartiendo es fiable, ¿no? No puedes levantar polvaredas con posibles tratamientos que igual no están en qué fase están de un ensayo, pero para que la compañera paciente sepa en qué fase está, tienes que haber hecho antes también pedagogía de qué es un ensayo, cuántas fases hay. Eso quiero decirte que no es solo lo que tú puedas encontrar online, sino el que te digan es importante buscar información, es importante que sepas qué es un ensayo, lo que conlleva un ensayo, es importante que pierdas el miedo porque igual es tu único acceso a ese tratamiento y eso forma parte del compromiso, ¿no? De lo que tú recibes, poder darlo, ¿no? También el apoyar la investigación es apoyarla. A mí me ha pasado, que tu oncólogo te diga, oye, dime qué efectos tienes a la semana, a los 15 días, porque este tratamiento lo están llevando 5 o 6 personas y solamente lo he visto en papel. Pues esto es muy importante, ¿no? Si te fijas, es un poco bisagra entre otras personas que están en tu situación y el oncólogo, ¿no? De recogida de datos frescos, ¿no? Diría yo. Totalmente, sois esta red de personas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No sé si queréis comentar alguna cosa al respecto, si no... Teresa, en tu página web afirmas que crees en la capacidad que tenemos como seres humanos para tomar y asumir nuestras propias decisiones, ¿no? Como patient advocate que afirmabas antes, ¿qué significa para ti ser paciente experta y empoderada, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poco en qué consiste tu día a día? ¿Cómo empoderas a las pacientes con cáncer de mama desde esta perspectiva? Sí, el contexto en el que digo eso muchas veces es y creo que es un ejemplo muy fácil de entender, es el de la maternidad. Cuando yo tuve cáncer, quise quedarme embarazada, llevaba una historia detrás y era un tema en aquella época todavía muy delicado, el de buscar un embarazo después de un cáncer, por todo lo que implicaba, ¿no? Implicaba, pues que la quimioterapia, por un lado, pues te dejaba muy tocada, todo el sistema reproductivo te lo sigue dejando muy tocado. Después había todo el tema, en mi caso, de tratamiento hormonal, había un tema con la medicación, con el tamoxifeno. Si lo tomaba todo, pues tal cual me lo habían pautado, pues se me retrasaba mucho la maternidad. Con lo cual, en mi caso, la capacidad de elegir y la capacidad de decidir pasaba por ser yo quien tomaba esa decisión de ver si quería ser madre o no quería ser madre, con lo que ello pudiera implicar. Creo que en cada proceso, en cada momento del proceso, somos nosotras quienes podemos hablar de tú a tú con los médicos y decir qué queremos para nosotras, porque la última palabra es siempre nuestra, siempre. Y con esto no estoy diciendo que digamos que no a los tratamientos, evidentemente que no, porque parece que cuando damos el poder al paciente, parece que el paciente se va a volver loco y se va a ir a, no sé, a algún sitio, a una ermita a sufrir. Y no es eso, es el ser capaz de decir, mi vida es mía y yo la vivo como quiero, que es lo que podemos decir en cualquier otra situación. Y eso es empoderarse, ser capaz de elegir. Por tanto, ¿yo qué hice? Pues yo decidí hablar con mi oncólogo, llegar a un acuerdo y decir, no voy a tomar el tamoxifeno y apuesto por quedarme embarazada.
precisamente porque yo no era la única mujer que estaba ahí. Después, muy poco después, Vall d'Hebron lideró un estudio clínico en el que se hacía seguimiento a mujeres que querían quedarse embarazadas e interrumpir el tamoxifeno para poder ser madres. Y digamos que esa capacidad de personas como yo de decir, ostras, yo quiero perseguir mi sueño, aunque los oncólogos digan que no, que ya te hemos salvado la vida, el hecho de que yo quisiera seguir mi sueño y otras tantas como yo, fue lo que dio motivos a muchos hospitales para juntarse y crear un consorcio, porque este estudio clínico está a nivel internacional en muchos hospitales, crear un consorcio para decir, hay que llevar a la sociedad lo que nos están pidiendo las pacientes, porque son ellas, fuimos nosotras las que dijimos, esto del tamoxifeno 5 años a mí no me vale, porque quiero ser madre. Por tanto, el empoderarse no es ninguna tontería, no lo hacemos solo por nosotras a nivel individual, lo estamos haciendo por todas porque así avanzan también nuestros derechos como pacientes. Y hoy en día además se ha demostrado los resultados que se publicarán en breve de todo este estudio en el que ha habido implicadas más de 500 mujeres de todo el mundo y ya os digo, más de 12 hospitales de todo el mundo, Estados Unidos, Italia, y se está descubriendo que los resultados son muy positivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a saber cuántos bebés podrán venir al mundo gracias a que en algún momento, pues algunas mujeres dijimos, pues no, pues por ahí no paso. Y eso es el empoderamiento. No sé bien si he contestado a tu pregunta al final, Julia, porque me emociona hablando de este tema y creo que es importante, pues definir para mí qué es el empoderamiento en este sentido. Totalmente, has ejemplificado perfectamente un poco lo que es el empoderamiento. Pilar, como autora del blog personal y el perfil de red social, donde, pues, como contábamos antes, relatas tus convivencias con un cáncer de mama metastásico, ¿qué significa para ti ser paciente electrónica y equipada, ¿no? ¿Qué pedirías a tus médicos o para mejorar tu calidad de vida o cómo afrontas esta situación? A no ser que también quieres intervenir en las intervenciones de tus compañeras de mesa redonda. Bueno, es que estoy muy de acuerdo con todo lo que ellas han dicho también. Yo por mi parte siempre digo, creé mi Instagram porque hasta cierto punto me sentía, uno, con la necesidad de hablar. Bueno, ya me gusta mucho hablar de por sí, pero yo en el momento en el que pude hablar en voz alta de lo que me estaba pasando, sentí que mi mochila pesaba mucho menos. Y encima te empiezan a escribir otras personas y a decirte, oye, a mí me pasa lo mismo, oye, a ti te pasa esto y a ti te pasa lo otro. Y generas ahí una red en la que obviamente tu equipo médico va por delante, porque de la misma manera lo que te decía, ¿no? Que te escribe alguien y te dice, yo qué sé, cómete 5 chirimoyas todos los días que te vas a curar. Y dice, muchas gracias. Pero más allá de eso, que es más anecdótico, realmente generas una red con otras personas que están muy implicadas en su proceso médico, pero que necesitan ese apoyo, ¿no? Y para mí lo más importante tal vez fue en mi Instagram el poder divulgar, ¿no? Para precisamente hacer ese salto entre lo sumamente científico y el poder entender qué significa, porque la ciencia es apasionante y yo creo que cuando uno entiende lo que está pasando en su cuerpo cuando tienes un cáncer y lo que los medicamentos hacen en tu cuerpo cuando tienes un cáncer, te ayuda a sobrellevarlo de otra manera. Y de la misma manera, lo que decía Teresa, también estoy súper de acuerdo con ella. Yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Lo primero que te dicen cuando debutas con metástasis es la operación, la cirugía no está encima de la mesa de momento, no se contempla, ¿no? Entonces empiezas a buscar, ¿no? Y empiezas a encontrar que sí, pero que no, que hay casos que sí, que se operan. Entonces, oye, vamos a ver qué casos se operan. Bueno, pues resulta que ahora sí está sobre la mesa y que se ha convertido en una posibilidad. Y no porque yo fuera cansina con mi doctora de que quiero que me opere. No, no, no. Oye, he leído esto sobre cirugías, tal. Oye, pues sí que es verdad. O el mismo, ahora voy a entrar, estoy en un estudio, estoy esperando que me llamen sobre un tema de atrofia vaginal, ¿vale? Provocada por la menopausa provocada.
Y muchas personas no lo sabían, mi doctora no sabía que existía ese ensayo. Entonces, a partir de aquí es, hey, dime qué doctora lo está llevando, dónde lo están llevando, ¿no? Y dices, ves qué bien, has generado como ese enlace, ¿no? Para que tal vez otras pacientes que refieran esos mismos efectos secundarios puedan beneficiarse de ese tipo de ensayos. Entonces, creo que es muy importante que se genere esa red y también lo que decía Teresa sobre que no tengan miedo los médicos a darnos esas herramientas, ¿sabes? O sea, no habrá de todo, pero yo creo que lo general es que las pacientes a raíz de eso seamos más responsables con nuestra enfermedad. Y obviamente lo que decía Rosa, el apoyo entre iguales, bueno, ella lo sabe muy bien y de buena mano, ¿no? Porque estamos en el mismo grupo de pacientes y es maravilloso, es a nivel emocional y a nivel médico y científico, o sea, de todas las maneras que te lo mires, tener esa red es un gran qué. Yo creo que mi madre, que tuvo cáncer hace 30 años y no existía el WhatsApp, lo pasó mucho más sola, mucho más asustada y mucho más en el aire, con más incertidumbre que lo que ahora podemos llegar a tener nosotros como pacientes digitales. Siempre digo que parece mentira, pero las redes sociales te permiten una intimidad también curiosa, porque tú hablas con gente que tiene tu misma circunstancia con más confianza que a veces tu alrededor, tu familia, que no los quieres preocupar o que, bueno, en temas de largos tratamientos como es la metástasis, pues que decaen, que no decaen, ¿no? Dices, bueno, yo en cambio sí que puedo hablar con un grupo de confianza en el que habrá gente que le podré transmitir pues que igual estoy cansada y no se van a decepcionar porque yo esté cansada, ¿no? Cuando a veces a tus familiares no les puedes decir estoy cansada, porque conlleva el que ellos también están cansados, ¿no? Y el tú más y yo me dedico, yo no me cuido, tú te cuidas, o no quiero preocupar a mi familia, pero en cambio tienes alrededor una intimidad en las redes sociales, en grupos, realmente, yo siempre digo, escogidos, que hay unas premisas, ¿no? Incluso de calidad, diría, ¿no? Una premisa bueno, no solamente ser paciente empoderado con temas de conocimientos, sino también, pues esto que decíamos antes, ¿no? Saber aconsejar, oye, es que igual tendrías que pedir una cita a un psicólogo o tendrías que revisar con tu oncólogo la medicación que te están dando un poco, ¿no? Para ver en qué, oye, o necesitarías una ayuda en alimentación o en, como luego supongo que hablaremos de yoga, o no, necesitas algo más. Y esto, el que tienes alrededor, a veces no te lo puede decir. En cambio, en la intimidad de la red social, en entornos cuidados, gente que igual no has visto, yo siempre digo, gente que igual en la calle no seríamos amigos, pero que en estas circunstancias te une la confianza, ¿no? Del consejo. Importante buscar lo que te da respuesta, porque yo siempre lo digo, de repente... Estaba esperando a ver si... Perdona, pero de repente hay perfiles en las redes sociales o páginas en las redes sociales que en ese momento te llenan mucho y te sirven mucho, ¿no? Y otros momentos en los que, ostras, pues esto ahora no me ayuda, ¿no? Y yo hablo de mí misma. A veces me ha escrito alguna persona en algún momento de decir, ostras, he visto esta publicación y me ha dejado, siempre desde el respeto, pero me ha dejado movida o yo no lo veo como tú. Y siempre desde el respeto les digo, es que tal vez ahora no es esto lo que te acompaña, lo que necesitas. Entonces, no pasa nada, ¿sabes? Es como, deja de seguirme y más adelante, si te vuelve a resonar, si vuelve a vibrar contigo, pues vuelves a seguirlo. Y yo lo hago igual. A veces hay cuentas o hay páginas que dices sí, y otras veces que dices, ostras, no, esto ahora mismo no resuena conmigo, ¿no? Y creo que allí eso forma parte también de ese empoderamiento y de esa responsabilidad ante la enfermedad, ¿no? Ante el proceso que estamos viviendo. Sí, porque si puedo añadir yo algo a este respeto, para mí el ser empoderado
también tiene un añadido que es el ser una persona, el tener la capacidad de criterio, digamos. Y ese criterio es el que nos permite decir, pues Pilar es fantástica y en este momento a mí no me va. Exacto. Y en cambio me va otra cosa, o en cambio a lo mejor estoy tan saturada y me encuentro tan mal que voy a dejar que decida por mí mi médico. Y está bien si en algún momento decido que elijan los demás o que elija mi pareja, no pasa nada. Lo importante es ser consciente de que soy yo quien estoy dándole el poder a esa otra persona, no que la otra persona lo toma porque yo no sé qué hacer. Lo importante es Exacto. que salga siempre de mí. Y por eso creo que también el viaje del empoderamiento, ¿no? Y el viaje incluso del cáncer de mama. A veces hay un término, una terminología que me parece importante diferenciar, ¿no? Que por un lado es la parte de curar el cáncer y por otra parte viene la sanación. Y si hago esta diferencia entre curar y sanar es porque el sanar, pues es ese otro camino, ¿no? Es ese otro viaje con el que nos confronta muchas veces el cáncer de mama, porque, bueno, una de las primeras preguntas que surge es ¿por qué me ha tocado a mí?, ¿no? Y en ese por qué me ha tocado a mí puede salir de todo. Y de nuevo elegimos cómo queremos afrontar esa pregunta. Y si quieres afrontar el camino como un camino de introspección, de búsqueda, que nos puede llevar a muchísimos lugares y por eso mucha gente vive el cáncer en retrospectiva como algo que es de agradecer por todo aquello que le ha traído, ¿no? Y ese todo aquello que le traes porque el viaje puede ser tan profundo como tú quieres que sea, ¿no? Y eso también forma parte. Lo enlazo con el empoderamiento porque somos tan grandes, ¿no? Tenemos tantísimas capacidades y a veces se nos olvida y a veces parece que el cáncer de mama se queda en el nivel tratamiento, en el nivel nutrición, del que se habla tanto. Volvamos a nuestra propia esencia para tomar desde ahí las riendas y el timón. En estos últimos 5, 7 minutos que nos quedan de la mesa redonda, que ha pasado súper rápido, gracias a las aportaciones vuestras, quería también recuperar esta frase que decía Pilar, ¿no? De ¿por qué me toca a mí? Ay, Pilar, perdona, Teresa, ¿por qué me toca a mí? Y también ser este criterio. También quiero destacar un poco ser consciente de por qué me toca a mí, ¿no? O a veces lo he hecho todo bien, que lo hablaba con Pilar el día que le propuse de hacer de ponente en esta mesa. Pues yo he hecho mis chequeos, todo esto y esto no quiere decir que evites tener un cáncer, ¿no? Como pacientes digitales, ¿qué opináis sobre ello? Fue una cosa precisamente que hablamos con Julia, porque yo le decía que ahora en octubre, como se hace mucho hincapié en el tema de la prevención, y está muy bien, porque está muy bien la prevención, pero yo le decía, es que yo prevení, o sea, hice todo lo que estaba en mis manos a nivel de prevención, pero ostras, me ha tocado un cáncer súper inteligente y súper rápido. O sea, al tiempo de detectármelo, me hicieron las pruebas y ya debutaba con una metástasis. Entonces, una frase que a mí ya no me causa dolor, pero aún me hace un poco de rabia, ¿no? Si lo podemos decir, es el de, ¿lo han pillado a tiempo? Yo pienso, ¿a tiempo de qué? Porque yo fui muy rápido cuando, o sea, realmente desde que me encontré el bulto, que fue de un día para otro, a que me hicieron la mamografía pasaron 10 días, ¿vale? Sí que es verdad que yo ya había ido unos meses antes porque había algo que no acababa de cuadrar y tal, pero realmente no había era más una intuición, no era un síntoma físico. Y para mí es importante que al menos que se entienda que podemos hacer muchísimas cosas y, ojo, que no quiero asustar a nadie, tampoco con esto, pero que es importante que nos responsabilicemos de todos aquellos factores que puedan estar en nuestras manos para tener una vida sana y tener menos posibilidades de desarrollar un cáncer, pero que eso no nos hace, no me sale la palabra, o sea, no nos salva de no poder padecerlo, ¿sí? ¿Y que eso qué significa? Significa, y creo que no que vayamos a tener que trabajar desde la salud mental por si me da un cáncer, porque esto me parece totalmente ilógico,
Pero sí que creo que a mí me ha ayudado mucho en mi proceso el hecho de que ya hacía muchos años que había trabajado otros parámetros en salud mental. De manera que en el momento en el que sobrevino la enfermedad, aunque sí me fui al pozo de los pozos y tuve que pedir ayuda, pero remonté bastante rápido porque ya había unas herramientas en mí en las que poder sostenerme. Entonces siento que parte de esa prevención de la que se habla, ¿no? Y vuelvo a vincular con el tema de Teresa, ¿no? No solo tendría que ser físico, también tendría que ser mental. Tendríamos que prevenirnos para ser más resilientes ante las adversidades. Es igual la adversidad que te llegue, porque al final sí que hay una relación entre el hecho de que tú estés empoderado y te sientas con ánimo en cuanto al sistema inmunológico, ¿no? Reacciona un poco mejor a los tratamientos. Y ojo, con eso que tampoco se dé a entender que la gente se cura con actitud, ¿eh? O sea, no voy por ahí. Pero sí creo que en la prevención no es solo el tócate para que no te toque, ¿sabes? Es el, vale, sí, haz tus palpaciones, aliméntate bien, haz ejercicio, intenta vigilar el estrés y trabaja tu salud mental. Y si puedo añadir algo, de nuevo construyendo con lo que está diciendo Pilar, que veo que estamos súper alineadas, el tema de la prevención, que es súper importante, también puede ser muy delicado por los sentimientos que puede generar. Y digo esto porque, ostras, yo también lo hice todo bien. Yo también cuidaba mi alimentación, yo también hacía deporte, vale, tenía estrés, pero es la vida de hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que parece que es culpa nuestra tener el cáncer porque no lo hemos hecho todo bien. Y por favor, si algo es importante es que no nos culpabilicemos. Que si quieres entender que te toca, pues vale, te toca. Si crees que hay algo detrás que te ha llevado a ello porque es una enfermedad multifactorial en el que hay muchas cosas que influyen, vale, pues veámoslas. Pero es que muchas de ellas son inconscientes y no podemos trabajarlas por mucho que queramos. Entonces, fundamental el darnos cuenta como pacientes y también como personas que trabajamos con pacientes que la culpa no es nuestra nunca, nunca. Porque es que incluso en casos flagrantes, ¿no? Y esto a lo mejor me matan por decirlo. Bueno, ¿cuánta gente hay que fuma y no desarrolla un cáncer de pulmón? Con esto no quiero decir que te pongas a fumar. Quiero decir que, por favor, si estamos en un proceso de este tipo que ya tan duro es, lo que menos necesitamos es añadir más leña al fuego. Exacto, y fustigarnos, sino que todo lo contrario, recurramos a, tratemos de livianizarlo y de tratarlo, bueno, pues con una actitud, como decía Pilar, que al final no nos cura, sí que transforma mucho cómo se vive todo y al final cómo nos encontramos y eso que sí que permite facilitar la curación. Muchísimas gracias, Teresa. Y ya por acabar, los 2 últimos minutos que nos quedan, brevemente, si podéis compartir o queréis compartir con nosotros qué recursos digitales recomendaríais o utilizáis durante el proceso, vuestro proceso. O sea, por ejemplo. Muy bien. Yo la verdad es que acudo bastante a las sociedades científicas. Creo que es importante seguirlas gracias a las redes sociales, poder saber lo que en el último Congreso de Oncología en Estados Unidos se ha presentado o en Europa, ¿no? Seguirlos y también yo creo que los oncólogos son ahora conscientes de que les seguimos los pacientes, con lo cual hay una información, hay resúmenes buenísimos de estos congresos que vale la pena tener en cuenta. O sea, os recomiendo pues la Sociedad Española de Oncología Médica, la SOLTI, que es un grupo de investigaciones en cáncer de mama, GEICAM, todas estos grupos científicos nos traducen a los pacientes. Yo creo que han descubierto que tener al paciente informado es en bien de todos y nos traducen, ¿no? Los avances, nos los hacen accesibles y
y es muy de agradecer. Luego hay plataformas como Echemio, como otras muchas, ¿no? Para saber pues, qué puedes esperar y que puedes, y que además eres consciente de que tú nutres esta plataforma, con lo cual es muy gratificante, ¿no? Yo creo que en este sentido son las dos cosas. Buscar siempre fuentes fiables, ¿no? Como cuando a los niños les dices, oye, no busques, la definición no está en Wikipedia, ¿no? Busca pues, el diccionario de la Real Academia, pues busca SEO, busca organismos, sigue, muchos de nuestros oncólogos ya están en las redes, seguirlos también es muy enriquecedor, ¿no? Sabes dónde está la investigación y la verdad es que es importante. Lo has resumido súper bien. Antes me comentan que hay una pregunta de... A dos comentarios. Son dos comentarios que nos llegan de redes, ¿vale? Uno de Yolanda Mir, que dice, prevención, el cáncer es una lotería, ¿vale? Y otro, que el cáncer nos enseña mucho, es un gran cambio en la vida. Yo ves, en este sentido, yo siempre digo que me hubiera encantado ahorrarles a mi familia, a mi entorno, la situación de una madre con cáncer, ¿no? Yo inicié el cáncer con un niño de 3 meses y este chico ahora tiene 15 años, ¿no? Me ha visto siempre yendo a tratamientos, a controles, a pruebas. Me gustaría un montón a este y a sus hermanos haberles ahorrado esto, pero por otro lado pienso que lo que decíamos antes, la gratitud o no de tener cáncer, bueno, es durísimo, pero también tienes que ver pues, que seguramente mis hijos no es que sean mejores, sino que han tenido un máster de la vida que igual no lo tendrían y que se enfrentarán a otras dificultades, quizás de una manera y con un ejemplo, espero, de empoderamiento, ¿no? Que es importante, que igual lo hubieran tenido de la misma manera, seguramente, pero creo que tener una madre que busca pues recursos, ¿no? Yo le puedo decir a mi hijo que no es Wikipedia, ¿no? La fuente de información, porque él sabe que yo busco la fuente de información. Ojalá le hubiera ahorrado, ¿no? A él y a mi marido y a todo el de mi entorno, pero que por otro lado es una oportunidad de crecimiento personal. ¿Es una lotería? Bueno, sí, es una lotería. No todos los premios son buenos. Hay segundos premios que también se pueden llevar bien, ¿no? No sé si coinciden mis compañeras o... Sí, yo sí coincido. Lo que sí que es verdad que, claro, el precio es muy alto, al menos para nosotras, Rosa, como un cáncer de mama metastásico, el precio es muy alto en cuanto al agradecimiento, ¿vale? Yo sí lo considero una oportunidad, pero porque todas las situaciones de la vida son una oportunidad. O sea, cuando hay algo que genere un cambio en tu vida, lo puedes ver desde el conflicto y desde la lucha o lo puedes ver desde la oportunidad. Entonces, igual que en otros momentos de conflicto en mi vida los he ido sobrellevando porque los he visto como una oportunidad, pues este también he intentado verlo como una oportunidad. Pero tan como agradecerle al cáncer, a mí esa parte me cuesta por lo que te digo, porque siento que el precio es muy alto. Yo le agradezco a la vida. Le agradezco a la vida porque a pesar del cáncer, me levanto cada día, estoy contenta, tengo ganas de sonreír, tengo ganas de hacer cosas, incluso aunque me duela, incluso ahora que estoy medio lela porque me han hecho el tratamiento por la mañana, hoy me han tenido que pinchar 2 veces porque a la primera no han encontrado la vena. Y era como, gracias, porque tengo tratamiento, ¿sabes? O sea, es igual, ¿sí? Entonces, desde ahí sí que me siento muy agradecida, pero me siento agradecida con la vida, porque a pesar del cáncer, pues aquí estoy y puedo ser feliz, ¿no? Al final, la felicidad... El otro día escuchaba a alguien que contaba un cuento, ¿no? Y decían que habían intentado esconder la felicidad, ¿no? Los dioses, y decían, escondámosla en una montaña, y no, porque es que ahí la van a ir a buscar, escondámosla debajo del mar, ¿no? Porque es que ahí la van a buscar, y bueno, pues se la vamos a esconder dentro de ellos mismos, ¿no? Porque es donde no van a ir a buscarla. Y yo creo que ahí está un poquito el secreto, ¿no? La felicidad está adentro. Entonces, si la buscamos adentro, es que es igual lo que se nos venga desde afuera. Vamos a tener la capacidad de verlo como una oportunidad y tirar hacia adelante. Teresa, no sé si quieres añadir algo en estos últimos minutos. ¿Qué voy a añadir con estas palabras tan bonitas, tan maravillosas que han dicho las dos? Yo lo que voy a hacer es construir yo de nuevo un poquitín y retomar lo que comentabas de acceso a redes, de dónde pueden encontrar información.
totalmente de acuerdo con las fuentes que proponía Rosa. Creo que el Instagram de Pilar también es un buen sitio Gracias. al que acudir. A nivel de información, creo que el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, que es cancer.gov, es un buen lugar en el que encontrar información fiable, información científica fiable, además ya está en español también. Y bueno, a lo mejor está feo que lo diga yo, pero ¿por qué no decirlo? Si en algún momento queréis o os proponéis un viaje emocional un poco más profundo, pues en mi página web, soulreconnect.org, precisamente esa es la propuesta que hacemos, ¿no? Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias Pilar, Teresa y Rosa por colaborar en esta mesa redonda. Hasta aquí llegamos, si no, estaríamos aquí horas y horas charlando y no acabaríamos, porque lo que decís es súper interesante. Así que muchísimas gracias y un aplauso Gracias a vosotros. para ellas. Gracias. Besitos. Gracias. Y pasamos ya a la segunda mesa redonda, donde queremos hablar sobre experiencias digitales, sobre medicina integrativa, disciplinas que complementan al tratamiento oncológico. Para esta segunda mesa queremos hablar sobre experiencias digitales, sobre medicina integrativa, disciplinas que complementan el tratamiento oncológico, con dos grandes profesionales que tenemos aquí sentadas. En primer lugar, contamos con Mireia Coma-Cross, profesora de yoga online y presencial con 7 años de experiencia en pacientes oncológicos, licenciada en filosofía, educadora social y practicante de yoga desde hace más de 30 años. Actualmente da clases online y presenciales en la Fundación Oncolliga, la Fundación Salud Plus y la Escuela de Cuidadores de la Fundación La Caixa. Además, colabora con diferentes iniciativas para promocionar la recomendación de yoga en el sistema sanitario. Recientemente ha publicado el libro Yoga para alejarnos del dolor, con la editorial Alba. En segundo lugar, contamos con Jordina Casademunt, que lleva más de 8 años trabajando como dietista nutricionista en oncología y colaborando en el ámbito ambulatorio en la unidad de nutrición de un centro privado de oncología desde hace 5 años. Su propósito es trabajar hacia el empoderamiento de las personas y la salud participativa para ayudar a mejorar la alimentación y hábitos de vida desde el asesoramiento individual a la comunicación escrita y la salud digital. Empezaremos con un par de preguntas personalizadas, como hemos hecho antes, y posteriormente abriremos un poco el debate. Mireia, a muchos pacientes les recomiendan hacer yoga tras su diagnóstico. ¿Qué puede ofrecer el yoga a las pacientes con cáncer de mama? El yoga es una práctica que lo que hace es equilibrar, promover el equilibrio en las funciones físicas y las funciones psicológicas para poder llevar la mente a un estado de paz y de calma. Entonces, la mejor manera para entender cómo puede ayudar a las pacientes con cáncer de mama es remitirnos a la definición que ha hecho la Universidad de Harvard de lo que es el yoga. En 2014 se reunieron con otras universidades y lo que vieron es que se demostraba ya que el yoga funcionaba en una miríada de aspectos distintos, pero no había una explicación que definiera cómo actúa el yoga a nivel global. Entonces, hicieron esta investigación y llegaron a la conclusión de que lo que hace el yoga es un sistema de autorregulación que lo que hace es identificar aspectos fisiológicos, emocionales, cognitivos y conductuales nocivos y sustituirlos por alternativas más positivas y saludables. Entonces, esto es aplicable a todo el mundo, pero en este caso de pacientes con cáncer de mama, pues nos permite ver cómo el yoga a nivel físico pues permite estirar los tejidos de forma suave, crear espacio en las articulaciones, movilizar el cuerpo, ejercitarlo cuando a veces no puedes hacer un ejercicio en un gimnasio, por ejemplo, ¿no? Reducir todo el aspecto emocional, calmar los pensamientos y luego reducir también todo este miedo existencial, ¿no? que sientes pues, ante la amenaza que representa un diagnóstico de cáncer a lo que es tu vida o a lo que es tu vida como la entendías, ¿no? Bueno, yo creo que esto lo explica bien. Totalmente bien, súper bien resumido. Jordina, vamos con tu pregunta. ¿Cómo puede ayudar a las pacientes oncológicas tener un plan nutricional personalizado? Bueno, primero de todo es importante tener en cuenta la infoxicación que hay de nutrición, ¿no? Porque es una recurrencia de que llega el paciente
y lo primero que me pregunta es si esto lo puedo comer, si lo otro no, si esto es anticáncer, qué he leído aquí, qué me han dicho allí. Entonces, el acompañamiento nutricional es muy importante, no solo para mejorar la educación nutricional, sino que también para calmar todas esas ideas que hemos leído de miedos que hay por las redes, ¿no? Y lo que me dicen, y después individualizar en función de lo que yo necesito en este momento, teniendo en cuenta los síntomas asociados a los tratamientos o los síntomas que ya tenía de base, porque tengo problemas digestivos antes de tener el diagnóstico o tengo intolerancias, ¿no? Intolerancias alimenticias que se puedan exacerbar, aumentar durante todo el proceso, y después tener estrategias dietéticas para minimizar todo el tema de efectos secundarios, mejorar la tolerancia al tratamiento, ir más nutrido, bueno, un largo etcétera, ¿no? Que puede ayudar mucho a mejorar esa calidad de vida. Totalmente, de hecho, tanto la alimentación como el yoga, ¿no? Son disciplinas complementarias, como decíamos antes, al tratamiento de cáncer de mama. Sin embargo, las dos defendéis en vuestros perfiles públicos la importancia de su incorporación en los equipos médicos que tratan a las pacientes con cáncer de mama. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Bueno, pues sí, porque bueno, yo en mi experiencia anterior yo había trabajado en equipos de medicina integrativa externos al ámbito hospitalario. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que llegan a otros centros, les dicen otras recomendaciones, estas recomendaciones las comentan o no con el equipo oncológico con el que se están haciendo el tratamiento. Muchas veces el oncólogo o el equipo médico les dice que no hagan nada. Entonces aquí hay un vacío, ¿no? ¿Quién está en medio? Está en medio el paciente. El paciente quiere formar parte activa de su enfermedad, cada vez tiene esa necesidad de alfabetización, ¿no? De la salud, de empoderarse, y necesitan respuestas. Ya no les sirve que le diga el oncólogo come como siempre o sigue dieta mediterránea o no hace falta que sigas nada. Eso no sirve. Necesitan tener una guía, unas respuestas según lo que necesitan. Entonces, súper importante que no busquen fuera, sino que desde dentro tengan esa opción, esa ventana de opciones para mejorar en definitiva el viaje de todo el tratamiento. Te encontraste mejor. Pero lo muy interesante es que en 2016 el 90% de los grandes centros oncológicos de los Estados Unidos recomendaban yoga. Y es una tendencia creciente, con lo cual ahora deben ser, bueno, pues yo creo que todos, ¿no? Y él también hizo una búsqueda antes de todas estas entrevistas que estoy haciendo a raíz del libro. El 75% de los 50 mejores hospitales del mundo recomiendan yoga. O sea que yo creo que es súper importante y los médicos lo ven. Hay aspectos que no pueden los médicos cubrir porque la paciente que está en una situación de un diagnóstico, de un tratamiento, tiene pues toda una parte emocional dificilísima que tiene que aprender a gestionar, tiene todo el tema del estrés, de no poder dormir, el miedo a qué me va a pasar. Y el yoga es una práctica que lo que hace es proporcionar herramientas para gestionar todo esto. Y me encanta, bueno, y os agradezco que me hayáis invitado aquí porque una de las cosas que hace el yoga, y esto los estudios lo demuestran, es que empodera al paciente, porque te da unas herramientas y te proporciona la experiencia que te permite sentir que tú puedes hacer algo por ti mismo, que lo haces tú y que te va bien. Y esto da mucho poder y te da una responsabilidad sobre tu bienestar que pones en práctica, y también se demuestra, yo lo veo también muchísimo, es que activa a cambios de salud positivos, es decir, da una fuerza y por eso yo creo que es fundamental el poder recomendar sobre todo lo que es el buen yoga. ¿Y qué es el buen yoga? El buen yoga es el yoga que incorpora la parte de movimientos o posiciones adaptadas
a la situación de cada persona, importantísimo en el caso del cáncer. Incorpora regulación de la respiración para que tenga un efecto sobre el sistema nervioso autónomo, relajación profunda y meditación, ¿eh? Son estas 4 partes. Gracias. Bueno, y al final lo que decías, ¿no? Que es un bucle en sí mismo, ¿no? Que cuanto mejor o más positivo te sientas, más querrás hacer estas terapias complementarias, ¿no? Y también recogiendo lo que decías de que cada vez necesitan más información y más concreta, con información concreta, ¿no? Está bien disponer de estas herramientas digitales, ¿no? Que te las pueden ofrecer como tu newsletter personalizada, ¿no? Incluso también quería hablar de los recursos digitales, de que también dispones de un canal de YouTube en este sentido. ¿Qué nos podríais explicar un poco sobre recursos digitales? Mira, yo los recursos digitales los empecé aparte de Instagram, todo el tema de clases online lo descubrí con el confinamiento. Y me costó, porque me costó dar este salto, pero vi que era necesario, porque con el confinamiento la gente a la que venía a mis clases ya no podían seguir viviendo, con lo cual me puse en el salón de casa, hice unos vídeos y la realidad es que los han visto centenares de personas, con lo cual funciona. Y luego hicimos también las clases online y fue muy interesante porque para mí también fue un poco un laboratorio. Bueno, a ver cómo funciona esto online. Y la realidad es que funciona. Y os voy a explicar, por ejemplo, un caso que hay varios, bueno, tengo muchos a lo largo de todo este tiempo, pero que aquí pensé, realmente esto está funcionando. Era al principio del confinamiento. Y vino una mujer con una leucemia, no era en este caso cáncer de mama, pero al final, bueno, la explicación está da igual, que al cabo de 15 días tenía un trasplante de médula. Era una mujer de por sí ya muy nerviosa y no había hecho nunca yoga y estaba muy, muy, muy ansiosa y muy nerviosa. Entonces hicimos la sesión online, primera vez en su vida que hacía yoga y encima online y encima con la presión que tenía de toda esta situación personal. Y al final de la sesión yo siempre me quedo y digo, bueno, todo el mundo, quien se quiera ir, que hace así, pero quien se quiera quedar, estoy aquí para cualquier cuestión. Y se queda y veo que se empieza a emocionar y me empieza a explicar, le caían lágrimas y me dice, qué fuerte, porque es que me he dado cuenta de algo, Yo, hay una parte de la familia con la que no nos hablamos y esto me genera mucho dolor y mucha incomodidad y tal y cual. Y mientras estaba haciendo yoga, me he dado cuenta que quiero ser feliz, que quiero estar bien y que no merece la pena estar enfadada y que he decidido que ahora mismo les voy a mandar un mail o los voy a llamar o no sé qué, pero esto lo voy a resolver. Y les voy a decir que me pongo en su lugar y que entiendo que deben tener sus razones, pero que no vale la pena. Y pensé, esto ya está, esto funciona perfectamente, ¿no? Es esta reconexión que lo hablaban las compañeras online, esta reconexión contigo misma que te proporciona el yoga, este espacio de paz y este sentir que tú no eres el cáncer, tú no eres la experiencia, tú vives una experiencia. Esta distancia que generas con lo que te pasa y que te empodera y te da fuerza, en este caso, a resolver una situación que a lo mejor llevaba años, ¿no?, enquistada. Bueno, en mi caso, yo hace 2 años terminé un máster de salud digital y, bueno, a partir de entonces, bueno, y toda la experiencia con el paciente, de las dudas, miedos, de dietas que hacen cosas que, bueno, muy drásticas, ¿no? De evitar el azúcar, de hacer licuados vegetales, de hacer dietas muy restrictivas, bueno, muy drástico. Pensé de qué manera podía comunicar de una forma transparente, pero también evitando ese cúmulo de información que da más miedo, ¿no? Que cuando leemos la dieta anticáncer o esto es anticáncer, comunicar y dar información de lo que realmente significa todo esto, ¿no? Que esto puede ser a título preventivo, pero cuando ya tenemos un diagnóstico, lo que tenemos que hacer son estrategias personalizadas, teniendo en cuenta la sintomatología, la localización del tumor, saber si hay mayor riesgo o no de desnutrición, los cribados nutricionales. Bueno, pues veía que faltaba toda esta información
y también de explicar anécdotas que he vivido en consulta, y sí que es cierto que he visto un cambio de hace 8 años, que todos los pacientes me venían que querían hacer dietas anticáncer o dietas muy radicales, ahora que lo primero que me dicen es quiero formar parte activa y quiero mejorar mis hábitos de alimentación. Quiero decir que ha cambiado mucho en estos pocos años el concepto de alimentación, en qué lugar lo ponemos, ¿no? en la salud. Bueno. Perdón, que me he olvidado decir que nosotros en la Fundación Oncolliga hacemos clases online, que son los viernes a las 10, que además se graban, de manera que la gente puede ir recurrentemente a acceder a estas clases y que, bueno, es un recurso digital muy, muy útil. Totalmente. Y también me gustaría hacer hincapié, sobre todo en esta parte más de alimentación. Supongo que en esta parte de ejercicio físico como el yoga es un poco menos común, pero información por las fake news y sobre todo hacer hincapié en la calidad de la información, ¿no? Entiendo que también es uno de vuestros objetivos a nivel de estos recursos digitales que ofrecéis. Sí, informar y bueno, dar a conocer que hay cambios a nivel metabólico, que no es anticáncer el concepto de la alimentación, sino que es seguir unos cambios dietéticos que me ayuden a mejorar las analíticas, evitar interrupciones de los tratamientos, encontrarme mejor, tener un peso más acorde, ¿no?, a lo que necesito, incorporar también otros hábitos además del ejercicio, bueno, información de calidad, ¿no? Y contrastada, pero también la experiencia del paciente, la experiencia de los profesionales. Totalmente. Y también, antes lo comentabais un poquito, tanto tú como Mireia, ¿cuál fue un poco vuestra experiencia durante la pandemia, ¿no? ¿Cómo cambió vuestra manera de trabajar? Tú sí que lo comentabas. ¿Y cuál, sobre todo, ha sido el feedback o las respuestas de los pacientes en este sentido? Bueno, yo empecé a pasar consulta online principalmente y bueno, lo que me di cuenta es que el paciente incluso lo agradecía porque está harto de ir al hospital a hacer los tratamientos y era un espacio para él muy, muy cómodo y que también se puede hacer perfectamente lo que sería la visita nutricional. Esto lo vi muy, muy positivo. Yo lo que he visto es que, si bien no nos vamos a engañar, una clase presencial siempre tiene más potencia, la realidad es que funciona, como os he explicado, ¿no? El tema online te da la oportunidad de poder hacerlo en la comodidad de tu casa, cuando a veces hay personas pues, que a lo mejor no se sienten seguras con todo el tema del COVID, a lo mejor pues, de ir a una clase presencial y tal, lo pueden seguir haciendo. Hay gente que a lo mejor nos sigue desde Málaga y que se conectan y pueden hacer yoga, gente que vive en un pueblo y a lo mejor no puede acceder a una buena clase, o sea que yo creo que es un recurso fantástico y que ha llegado evidentemente para quedarse. También me gustaría preguntaros un poco a nivel más personal vuestro, las dos tuvisteis inicios súper diferentes, ¿cómo y por qué empezasteis en vuestras respectivas disciplinas o medicinas integrativas? Bueno, yo un poco por casualidad, porque antes trabajaba más en tema de comunicación, en tiendas de alimentación ecológica, ¿no? Dirigiendo una revista, coordinando una revista, y me propusieron en un centro de medicina integrativa hacer la parte de comunicación de este centro y que poco a poco me irían formando para pasar consulta. Y la realidad fue otra, que desde el minuto 1 empecé a pasar consulta sin saber de nutrición oncológica y poco a poco me fui formando y bueno, terminé dando formaciones de nutrición oncológica en la Universidad de Barcelona, haciendo material formativo. O sea, que hace 8 años no había mucha formación aquí de nutrición oncológica y me he tenido que espabilar, ¿no? Y luego, bueno, me formé en cursos de expertos de nutrición oncológica
Y después me interesé por el tema de salud digital, por el tema de la comunicación en general es lo que me apasiona, ¿no? Y me encontré un poco de casualidad. Con la realidad. Súper bien explicado. En tu caso, Mireia. Yo hace 15 años trabajaba como educadora social en programas para personas sin recursos. Era gente que vivía en extrema pobreza y que además, como si esto no fuera suficiente, sufrían violencia de género, estaban en tercer grado penitenciario, etnia gitana muy marginal, etcétera, etcétera. Y bueno, y me di cuenta que yo hacía ya muchos años que practicaba yoga y pensé, o sea, es que les hace falta yoga, porque el trauma genera una desconexión con las áreas. Cuando tú tienes una situación traumática, tú no quieres conectar con tu cuerpo porque te proporciona emociones y sensaciones negativas, con lo cual hay partes de ti que vas como apartando. Bueno, y el yoga es todo lo contrario, el yoga estimula la conexión, estimula la unión cuerpo, mente, alma, ¿no? Entonces, introduje el yoga en estos programas y el efecto fue espectacular. La primera que me quedé en shock fui yo, ellos también, porque complicadas y que al final cuando acabamos con la meditación de repente veo que no se mueven, me miran, algunas me llevan hacia abajo pero con una actitud de introspección y con una expresión en el rostro de serenidad pero a la vez de sorpresa, ¿no? Era como decir, y me emocioné mucho, pensé, era como decir, no me acordaba que esta paz estaba dentro mío y cuando yo lo vi dije, bueno, yo a esto el resto de mi vida voy a buscar la manera, no sé cómo lo voy a hacer, de acercar el yoga a personas que están en esta situación. Desde entonces lo he hecho en diferentes fundaciones sociales y tal y cual. Y entonces hace ya 7 años, una amiga mía pasaba por un cáncer y cuando vi el impacto físico, emocional, mental que tenía en ella, empecé a investigar porque digo, esto tiene que haber evidencia sobre esto. Entonces me di cuenta que los mejores hospitales del mundo lo recomendaban, lo ofrecían, que había evidencia tal y cual. Entonces, bueno, pues me formé con el Memorial Sloan Kettering, me fui a Estados Unidos con los pioneros norteamericanos que están desde los años 70 y pico acercando y formando profesores de yoga que meten el yoga en los hospitales y tal. Bueno, entonces ya vine aquí y bueno, otra vez como en plan laboratorio, bueno, a ver cómo funciona y realmente, bueno, desde el minuto cero he podido, todo es positivo, lo que os puedo decir, todo es positivo. Y de aquí mi pasión a llevarlo donde haga falta. Pues qué bien que hayáis encontrado vuestros caminos y que podéis hoy compartir con nosotras vuestras experiencias. Llegando ya al final de la mesa redonda, me gustaría saber si hay alguna pregunta del público por su parte, que veo que no, pero sí que me gustaría haceros una última pregunta y está relacionada con vuestra presencia en las redes sociales, ¿no? También un poco preguntaros cómo decidisteis empezar, porque tenéis una gran comunidad, ¿no? Para comunicar vuestra experiencia personal. ¿Cómo decidisteis empezar esta red social, en esta red social como es Instagram o Twitter o de los recursos que dispongáis? Otro paso. A mí me costó porque yo no soy una persona que me encante explicar, bueno, me encanta hacer público lo que hago, lo que dejo de hacer. Y me costó, pero una amiga mía, pediatra, me dijo, Mireia, me dice, es que tienes que ponerte en las redes para que la gente sepa lo que estás haciendo, tienes que explicarlo. Entonces me metí y no tengo un perfil súper que todo el día cuento. Intento poner las cosas que son relevantes y tal, porque no me gusta mucho el ruido de mucha cosa, entonces pongo lo que está muy escogido. Pero bueno, la realidad es que me han llegado un montón de cosas súper interesantes a través de Instagram, impresionantes. O sea, de hecho, yo cuando me fui a Estados Unidos, me fui porque estos pioneros de Estados Unidos me contactaron a través de Instagram. Quise que, bueno, ahora no voy a entrar en detalles porque estaría mucho rato hablando, pero realmente todo es positivo y valió la pena el esfuerzo de volver como un poco a decir, oye, tú sal de tu zona de confort, inténtalo. Y bueno, yo sí, súper positivo. Sí, bueno, yo igual que ella, soy no me gusta nada de exponerme delante, ¿no? Pero veía la necesidad al principio lo ponía, ¿no? En mi Instagram, de poner orden de tanta información que hay de alimentación. Y bueno, me sentía un poco con la obligación de explicar a quien me siguiera, ¿no? La importancia de la alimentación, pero desde este punto de vista de individualidad,
de problemas asociados a los tratamientos, ¿no? Evitando el tema anticáncer y explicar por qué no tenemos que focalizarnos en el concepto anticáncer, ¿no? De por sí. Y bueno, y la respuesta ha sido súper positiva. Pacientes que lo agradecen un montón porque se sienten muy culpables, con muchos miedos, mucha confusión de información. Y bueno, la verdad es que en definitiva positivo todo. Perfecto, y solo me queda decir felicidades por vuestro trabajo. Muchísimas gracias por haber ido en esta mesa redonda y simplemente pedir un aplauso para los dos ponentes. Gracias. Y ya llegando al final, si queréis ir a vuestros, muchísimas gracias, Mireia. Y ya llegando al final del acto, queremos presentar a Montse Muñoz, que nos explicará un poco la iniciativa de ACMA. Un aplauso también para ella. A ver si no me hago daño. Bueno, buenas tardes. Es una pequeña iniciativa, pero yo creo que la verdad es que quedó muy cortada por la pandemia. La pandemia del COVID fue muy dura está siendo aún, muy dura para la atención primaria. Pero bueno, empezamos con muchas ganas ya hace muchos años, como 10 o así, cuando vimos que las pacientes con cáncer de mama, que habían recibido todo el tratamiento inicial de cirugía, de radioterapia, de quimioterapia, y que muchas mantenían el tratamiento hormonal, pero los grandes tratamientos que necesitaban estar en el hospital pues ya se habían acabado, pues veíamos que esas pacientes, cuando les dábamos el alta, algunas a los 5 años y algunas a los 10 años, se sentían abandonadas, pero absolutamente abandonadas. Frases como, ya no me quieres, no sé, de ese tipo, pues eran muy, muy frecuentes. Entonces pensamos que estábamos haciendo algo mal, ¿no? Porque realmente le dábamos a la persona una sensación como de seguridad, que no solamente es el médico, sino es el entorno, es el hospital, es todo lo que tenemos en unas consultas externas, y que da mucha seguridad porque desde fuera se ven como un sitio de mucha, pues de que las cosas se hacen bien hechas, ¿no? Y pues remitirlas al médico de cabecera, al ambulatorio, les parecía que era ir a menos. Entonces pensamos que lo correcto no era hacerlo como lo hacíamos, sino que era empezar antes, y desde el momento que se había terminado el tratamiento que necesariamente era hospitalario, como cirugía, radioterapia y quimioterapia, y no habían pasado más de 6 o 7 meses, pues en ese momento era el momento de compartir la atención a la mujer que había pasado por un cáncer de mama con su médico de cabecera. Realmente eso fue conjunto o coordinado con una mejora de la atención primaria que ahora ya no nos acordamos de que existió, pero existió. Hubo un momento que la atención primaria era muy deficitaria, mucho más incluso que ahora, y que ganó mucho prestigio porque los profesionales estaban muy bien formados y se atendía muy bien a los pacientes. Y tuvo mucha aceptación, se aceptó muy bien por parte de los médicos de cabecera y también por parte de las pacientes. Pero una de las condiciones que nos ponían las pacientes sobre todo era, pero mi médico de cabecera o mi doctora de cabecera tendrá la información sobre lo que a mí me ha pasado y sobre lo que yo he tenido y el tratamiento que he hecho y tal. Y además sabrá lo que ustedes aquí en el hospital me están haciendo, porque se trataba de no, es decir, de sumar a las visitas hospitalarias las visitas en el ambulatorio específicamente para cáncer de mama, aunque la paciente fuera por otras cosas más. Y con eso pues empezamos a pensar que realmente hacía falta una herramienta digital, porque no se podía fiar uno de que el papel, que le entregáramos un informe, que se lo diera a su médico, que nos lo devolviera en papel, eso era imposible. Necesitábamos una herramienta digital. Y en ese momento la historia clínica compartida de Cataluña empezaba, no era aún una realidad, y ideamos la forma de tener un registro de datos de la paciente que pudiera ser consultable a través de una web por su médico de cabecera o por su enfermera del ambulatorio o del CAP,
y que también pudiéramos nosotros revisar. Y además había otro tema, y era que la enfermera y el médico de cabecera tenía como mucho miedo delante de la paciente con cáncer de mama. Y creamos ese registro también como una especie de guía para que el médico o la doctora o la enfermera pudiera ir haciendo las preguntas sin olvidarse nada, ¿no? Pues la cicatriz, el linfedema, el cansancio, las relaciones sexuales, la sequedad vaginal, que fuera un poco saliendo todo como una especie de checklist, ¿no? Al final el médico, cuando lo había hecho ya muchas veces o varias veces, pues ya estaba mucho más confiado y mucho más tranquilo. Bueno, al mismo tiempo se desarrolla la historia clínica electrónica de Cataluña y en estos momentos, cuando estamos intentando pues sobrepasar este gap que nos ha provocado el COVID, sobre todo en la atención primaria, pues estamos en otro punto, ¿no? La historia clínica compartida de Cataluña nos está ayudando mucho. Ahí compartimos el curso clínico con los médicos del CAP, con sus enfermeras, compartimos informes, por supuesto, resultados de laboratorio, de radiodiagnóstico, etcétera, y ahora nos planteamos que quizás nuestra herramienta pues ya no es tan útil, pero continúa siendo muy importante que tengamos esa herramienta digital que ponga en conocimiento del médico cualquiera que atienda a la paciente, pues lo que le está pasando a la paciente, lo que ha recibido, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos contentos porque creemos que después de hacer este aproximamiento, este approach, este planteamiento del seguimiento en las pacientes, aún no habíamos llegado a ello porque no habíamos dado prácticamente ninguna alta del seguimiento compartido con la atención primaria, pero estamos seguras de que habrá mucha más facilidad porque la paciente sabe que su médico o su doctora de cabecera conoce la enfermedad y que lo puede guiar a través de los años, muchos que pasarán, seguramente la gran mayoría, simplemente con controles mamográficos y poquita cosa más. Salvo la atención a todas las secuelas y todos los efectos secundarios, que mientras dura el tratamiento son efectos secundarios, porque la hormonoterapia da efectos secundarios, pero también a secuelas pues, en relación a la cirugía, en relación a la quimioterapia, que pueden quedar de por vida y que desde el ambulatorio, desde el CAP, es quien mejor los puede atender. Si tenéis alguna pregunta, yo encantada de responderla. Rosa, ¿qué te parece Yo he vivido estos 15 años de cuando al inicio tenías el miedo de dónde está mi historia y la tengo que llevar casi debajo del brazo, ¿no? El llevarte la última prescripción de quimio y para que, bueno, la verdad es que ha cambiado todo muchísimo y es de agradecer, ¿no? A veces cuando hay gente que tiene miedo a lo que está online, en la red social, yo siempre digo, es que no sabéis lo que ha cambiado la vida, ¿no? O sea, yo recuerdo la carpeta, yo tenía una carpeta con las pruebas archivadas por orden, ¿no? Y ahora tienes la tranquilidad de que cuando tú vas a tu oncólogo o a tu médico de cabecera, estás diciendo, ¿no? Es una tranquilidad, te puede fallar a ti la memoria, pero ya no tienes que ir con la carpeta, ¿no? Entre todos está todo muy cubierto, ¿no? Y además te das cuenta que es muy fácil nutrir esta historia, ¿no? Ni que tengas diferentes puntos asistenciales, tú puedes, o sea, tu oncólogo, tu médico de cabecera, le puedes dar información que él puede rápidamente introducir, ¿no? Episodios de gripes o no gripes, que igual no son importantes, pero cuando suman, pues al oncólogo le puede interesar, ¿no? Saber, pues mira, oye, igual es tu punto débil, te radiamos mucho o poco, ¿no? Yo creo que es una gran herramienta. Sí, desde luego una de las cosas que me he olvidado de decir, pero que tú me ayudas a recordar, es que también nos sirvió mucho para conectar todas las patologías, ¿no? Pues a veces nos fijamos mucho en el cáncer de mama, que lógicamente es una enfermedad muy importante, pero luego hay una diabetes importante, un sedentarismo, un alcoholismo, un hábito tabáquico exagerado. Quiere decir que hay muchísimas cosas que van con la mujer y que parece que desde el momento de que se haya hecho el diagnóstico, todo lo demás como que ya no tiene importancia y eso no es así. A lo mejor para el oncólogo o para el especialista
cirujano o de radioterapia del hospital, eso tiene menos importancia, pero para la mujer es muy importante. Hay mucha mujer pues, que simplemente muere de lo que muere la población, enfermedades cardiovasculares, agravadas por los tratamientos además, así que sí, muy bien. O sea que cada vez hay más intercambio más fácil entre profesionales de la salud, en definitiva, ¿no? ¿Y cómo valoras la integración de los PROMs de pacientes con aplicaciones como Chemio? Claro, eso ya es perfecto, ¿no? Es como un paso más, ¿no? Que los pacientes nos puedan hacer llegar a la historia clínica electrónica y que la historia clínica electrónica nos lo muestre de una forma resumida y gráfica, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo con Chemio en la beca europea, pues es un paso de calidad muy alto, muy alto. Primero que nos da certeza, porque la paciente cuando va al médico, yo cuando voy al médico, a otros médicos, pero cuando voy al médico no me acuerdo de lo que me dolía la cadera cuando hacía no sé qué, ¿no? En cambio, si tú estás en casa y puedes enviar información y eso queda archivado, nadie lo tiene por qué mirar en ese momento, a no ser que sea urgente y tiene otras vías, sino que queda archivado y cuando tú tienes tu visita, pues se puede revisar y se puede... Pues eso es perfecto, hacia aquí vamos, ¿no? Y si la inteligencia artificial nos puede ayudar a interpretar eso y ponerlo fácil para que el médico lo pueda, o la paciente, ¿no? Lo pueda resumir de un vistazo, pues ahí vamos, está claro, ahí vamos. Muchísimas gracias. Yo creo que un placer. Gracias a todas y yo creo que damos por acabado esta primera acto del Día Internacional del Cáncer de Mama. Muchísimas gracias.